En este vídeo os voy a enseñar las 3 herramientas claves para mantener al lector enganchado durante tu novela. Muy buenas mis queridos lectores y bienvenidos al segundo capítulo de la serie de cómo generar terror en los lectores con tus relatos, y hoy os voy a enseñar las 3 herramientas que tenéis que usar para mantener al lector enganchado de principio a fin. Os voy a enseñar a cómo usar el tono, el ritmo, a cómo usar los momentos heights correctamente, errores que debéis de evitar para que la novela no se haga monótona, y sobre todo cómo usar correctamente las subtramas, porque mucha gente lo usa mal. Es mucha información que voy a tratar de condensar en poco tiempo, así que vamos con el tema directamente. Punto número 1. Establecer un buen ritmo y un buen tono para tu novela. El tono y el ritmo de vuestras novelas son lo que establece el cómo esta va a avanzar, si avanza lento, avanza rápido, que hay intervalos, que deberíais de meter intervalos en la novela, momentos de distintas emociones, pero en general el tono define la emoción principal de la novela, que es lo que más predomina emocionalmente. Yo siempre digo que un lector no es aquel que te cuenta una historia con palabras, un lector es aquel que te hace sentir emociones cuando estás leyendo esas palabras, el que te transmite una emoción con aquello que ha escrito. Tú tienes que pensar qué es lo que quieres transmitir con tu novela, y no es solo una enseñanza, sino qué emociones quieres transmitir, qué sentimiento, qué es lo que tú quieres, con qué parte emocional del lector quieres conectar. Ese es el tono de la novela. Puede ser con una emoción de romance, puede ser con terror, que es lo que principalmente enseñamos aquí, o puede ser simplemente con ese sentimiento de acción. A veces incluso algunas novelas se basan en esa emoción de la superación, de ese deseo de crecimiento personal, y eso está bien. Eso es lo que tú tienes que buscar, generar esa emoción única que diferencia tu novela del resto, y sobre todo tienes que encontrar un ritmo correcto para esa emoción. No es lo mismo una novela como por ejemplo Drácula, que tiene un ritmo más lento porque mezcla tensión, romance, suspense, tiene como ese ritmo lento que va a juego con esas emociones que quiere transmitir, que una historia que mezcle terror con acción, que trata de hacerse a una velocidad rápida, y de esa forma se establece un ritmo acorde con el tono y con lo que quieres transmitir. El ritmo puede ser más lento, puede ser más rápido, pero el cómo tú estableces el tono y el ritmo va a marcar todo en la trama, así que es muy importante que decidas muy bien cómo quieres hacer esto. En futuros vídeos os daré tips sobre esto, pero es muy importante que tengas esto en cuenta. ¿Qué quieres transmitir? Y en esto no seas ambiguo, no digas estoy escribiendo una novela de romance, quiero transmitir romance. No. ¿Qué quieres transmitir a nivel profundo? Haz ese trabajo previo, igual que los que escriben fantasía, hacen el world building y se dedican un tiempo a construir ese mundo. Pues construye primero la emoción desde la que vas a escribir la historia. Antes que la propia historia, piensa en qué emoción quiero transmitir. No es qué mensaje, el mensaje ya lo sacará la persona. Puedes tener un mensaje en mente y no tiene nada de malo, pero piensa primero que nada qué emoción quieres hacer sentir al lector, porque la emoción es lo que anclará a la persona a la historia, lo que hará que se enganche de verdad. Punto número 2. Usar correctamente las subtramas. Mucha gente comete un error al escribir las subtramas, y es crear subtramas que mantienen completamente el ritmo de la historia y solamente la usan para tratar de informar mucho más de la historia de personajes. Que sí, las subtramas tienen la intención de hacernos conocer mejor a los personajes a mayor profundidad. Parte del trabajo de las subtramas. Pero las subtramas tienen dos cometidos, no solamente uno. No es solamente que quieran que profundices más con los personajes, es que quieren cambiar el tono de la trama, porque el tono de la trama, y esto tiene que ver con los heights que luego explicaremos, el tono de tu trama va a estar establecido principalmente por una emoción, como ya hemos dicho antes. Esa emoción puede ser desde el romance, o puede ser el terror, o puede ser el que tú quieras. Pero tus subtramas deberían de basarse en otra emoción distinta, en algo que haga que el espectador no sienta monótona la historia. Mucha gente comete el error de que simplemente te cuentan otra historia diferente, de una historia más profunda de los personajes, te cuentan la historia de cierto personaje y algo que le ha ocurrido en su vida y que tiene importancia para la trama, y eso está bien, pero lo hacen apalancándose de la misma emoción que es la emoción principal, y eso no puede ser así, porque si tú haces eso la trama se siente monótona. Lo que acabas haciendo es que todo el tiempo, desde el capítulo 1 hasta el capítulo 15, vamos a poner que tenga 15 capítulos la novela, vas a estar todo el rato trabajando con la misma emoción. O sea, si es terror, pues terror, 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 terror.
Y cuando haces eso, se vuelve monótono, se vuelve aburrido. La intención de las subtramas es, aparte de conocer a profundidad a los personajes y darnos más información de los personajes, generar una emoción distinta, apalancarte de otras emociones para generar nuevos momentos de hype sin repetir una misma emoción. Los momentos hypes, que luego lo explicaremos, son los momentos de alta intensidad emocional. Aprovecho a hacer un adelanto de ese punto porque creo que esto es muy importante para esta parte. Si tú quieres establecer un momento en el que la emoción sea alta, en el que haya una alta tensión, no puedes hacer que ese momento sea siempre basado en el mismo sentimiento en todos los capítulos. Si cada capítulo, son 15, va a tener un momento hype, que está bien que lo hagas así si tú quieres, no puedes pretender que ese momento hype sea constantemente apalancándose del terror o constantemente apalancándose del romance, porque llega un momento que se vuelve predecible y todo parece igual. Y llega un momento que tu cerebro tiene como unos mismos receptores para ciertas emociones. Ese receptor se va como saturando, entre comillas, se va acostumbrando a sentir esa emoción y esa emoción la va haciendo más débil conforme más le haces sentir esa emoción. Entonces necesitas un reseteo, necesitas detenerte y decir, oye, en este capítulo voy a mostrar otra cosa, una emoción totalmente distinta, un momento emotivo, un momento bonito, un momento de superación de ese personaje, un momento que te haga resetear esa emoción que tienes en la mente y que es la predominante durante la historia. Y no tiene por qué ser siempre con lo mismo, no tienes que jugar solo con dos emociones, puedes jugar con tres. Por eso tienes que trabajar con el tono y con las subtramas, porque el tono principal, el que va a predominar, va a ser esa emoción que el espectador está buscando en la novela. El espectador lee un libro de terror esperando encontrar terror, esperando asustarse, y eso está bien, que tú le des esa emoción, que sea la emoción principal y la que marque el tono de la trama. Pero no hagas que todo gire constantemente hacia terror, 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 porque entonces se vuelve aburrido y monótono. Métele momentos en los que cambie la emoción. El espectador no va a molestarse por ello. Está bien que haya momentos en los que hagas una pausa, le des un descanso y luego vuelvas con esa misma emoción más intensificada, pero ese descanso sensorial le va a ayudar a conectar más con la trama y a mantenerse más centrado y que su cerebro no entre en lo que llamamos el modo avión, que es básicamente que empiezas a leer pero como que ya se te está haciendo monótono, ya es más de lo mismo, ya empiezas a leer porque estoy leyendo, pero ya no estás concentrado en lo que estás leyendo y no estás sintiendo esa emoción. Y cuando no hay emoción, la atención se pierde y la novela se vuelve aburrida. Así que evita que esto te pase. Punto número 3. Los momentos hype. Como ya he explicado antes, los momentos hype de la novela son los momentos de alta intensidad emocional, los momentos en los que la emoción se dispara. Y esto lo vas a producir con una emoción, sea desde el romance, desde la acción o momentos épicos, puede ser desde momentos de terror, momentos de mucha emotividad, momentos de tristeza, momentos de superación, momentos de todo tipo. Puedes conectar con cualquier emoción que tenga la persona, pero tienes que pensar que estos momentos highs se pueden volver repetitivos no solamente si estás constantemente trabajando la misma emoción, sino también si lo produces de la misma forma. Tienes que generar momentos highs, momentos de alta intensidad emocional, pero tienes que dejar descansos entre medias, como ya hemos explicado antes. Pero aparte, para que la novela no se haga predecible y aburrida, también es importante pensar en cómo podemos trabajar estos momentos highs desde distintas emociones, pero también es importante que pensemos en cómo vamos a generar estos momentos highs en el espectador, porque cualquier emoción la puedes generar de muchas formas. Y como aquí nos especializamos en el terror, voy a hacer 3 o 4 ejemplos de cómo podrías generar terror en los espectadores, en los lectores o en cualquier persona que vea o lea tu historia, para que os deis cuenta de lo diferente que es una de otra. Primeramente, uno de los típicos es la persecución. Generar un momento de tensión en el que el protagonista o uno de los personajes está siendo perseguido por un asesino, un monstruo o el antagonista de tu obra, sea lo que sea. Es totalmente distinto a los momentos screamers o los momentos de sorpresa, porque en la literatura, en los libros, no puedes generar un screamer, un momento de que la música suena fuerte, de se gira y hay un momento ahí de pum, de te salta algo a la cara, pero sí puedes hacer un momento en el que haya como una sorpresa. El tono empieza a cambiar, hay un momento lúgubre, estás pensando, por Dios, no te metas por ahí, te va a salir algo, tal, no sé qué, y de pronto no sabes cuándo va a saltar, pero de pronto hay como un momento en el que cambia de párrafo y ¡pumba! Está ahí. Y se te pone la piel de gallina porque te muestra una escena muy tétrica que hasta cierto punto a lo mejor se la esperaba el lector un poco, pero ahí está, o sea, te acaban de plantar que
De la nada le ha salido un monstruo o el asesino de una esquina, de un lateral, de pronto está caminando por un pasillo y pumba, se gira para el lado y se encuentra con algo de cara. Y hay un cambio rápido de situación que puede generar esa emoción, esa tensión de que te ponga, si lo haces bien y lo haces de forma descriptiva, tétrica, que ya enseñaré algunos consejos y trucos en futuros vídeos, pero si lo haces bien, generas esa sensación de ostras, ¿qué va a hacer ahora el protagonista? Y eso genera una emoción. Otro método es la psicodelia, una escena en la que de pronto todo está cambiando muy rápidamente. Esto en libros, en literatura, se genera cuando haces una escena en la que hay muchas comas separando un mismo párrafo y ese párrafo te meten como muchos detallitos de forma muy rápida, como si te trataran de dar mucha información a la vez, haciendo que la escena sea medio confusa, pero queriendo. O sea, tú quieres que sea confusa, porque es una escena en la que ya generas una tensión. Por ejemplo, empieza una persecución, pero de pronto la persona está corriendo, yo qué sé, por un pasillo a oscuras donde de pronto hay truenos, hay fogonazos de luz, de pronto ve algo, se asusta porque ve algo y no sabe lo que es, y tampoco el lector sabe muy bien lo que ha sido eso, se gira el personaje, ve de pronto una cara, resulta que es un cuadro, y empiezas a generar una escena en un párrafo que es muy psicodélica porque es muchas comas separando cosas que tiene sentido, que cuando lo lees dices, vale, entiendo lo que me está queriendo decir, pero es como que te lo explica todo muy rápido. Y finalmente, una de las mejores formas también de generar terror es con el terror psicológico, con algo que te deje pensando, con algo que te trastoque la mente. Revelaciones fuertes, cosas que te dejen con un pensamiento de esto me podría pasar a mí, cosas que te dejen pensando ostras, todo lo que ha estado ocurriendo era, yo qué sé, era algo que estaba en la mente del protagonista, pero te hace sentir una sensación extraña. Es difícil de explicar esto, pero básicamente es ese momento en el que tú piensas, acabo de conectar con el terror que sentía esta persona, con esa paranoia, con ese terror mental. Conecto con él porque está apelando a un miedo humano, a algo que todos sentimos. Miedo a la muerte, miedo a la incertidumbre, a la enfermedad, a la exclusión social. Ciertos miedos que son miedos principales y de cierta forma apelan a ese miedo psicológico que todos tenemos internamente. Puede generar bastante terror en el espectador. Esto hay que saber hacerlo, ya haré un vídeo explicándolo, pero básicamente son 4 disparadores de miedo, lo que os acabo de decir, y quedarían muchos más. Podríamos hablar de revelaciones muy tétricas, de escenografía tétrica que genere un impacto psicológico en la audiencia, bueno, en el lector, descripciones muy específicas, situaciones de la vida cotidiana llevadas a situaciones oscuras. Hay muchas formas de generar terror. Pero aquí el mayor fallo que veo que mucha gente comete y que ya lo he explicado en algún short por aquí es usar constantemente el mismo disparador. Acabo de deciros 4 y luego os he dicho así de pasado un par más y hay muchos más. Y esto es solamente en el ámbito del terror, porque no me voy a meter evidentemente a hablar de todos los disparadores emocionales de cada emoción. Podéis investigar y seguro que encontráis información, pero lo importante es que no podéis buscar generar esos momentos heights constantemente con la misma emoción. Mucha gente comete el error de querer generar los momentos heights con una escena que prácticamente es un copia y pega constante. Por ejemplo, si una historia de una película, de un libro, de lo que sea, tiene 5 momentos de terror, 5 momentos heights, hay películas que los 5 momentos utilizan el mismo disparador emocional. Una persecución, por ejemplo, persecución las 5 veces. Llega un momento que se hace predecible, se hace monótono, y cuando encima has tenido ya 3 persecuciones y las 3 veces se ha librado la persona de morir, es que ya estás viendo que tú dices, es que esto va a ser más de lo mismo, o no va a morir, o es que si muere ya es que prácticamente lo estoy deseando para que por lo menos pase algo distinto, porque es que se hace predecible y se hace monótono y quieres que cambie. Entonces, evita este error en tu novela. Un mismo disparador, de estos que he comentado, si vas a usarlos, vamos a poner que tienes 5 momentos heights en tu obra. Si vas a meter 5 momentos, no repitas más de 2 veces uno mismo. Mete 2 persecuciones, mete 2 momentos de psicodelia si quieres, y metes un momento de screamer, por ejemplo. Y con eso puedes generar 5 momentos heights totalmente distintos. Y no hay nada peor para un lector que sentir que está leyendo la misma escena que leyó un par de capítulos atrás. Eso mata totalmente la emoción de la obra. Cuando una obra se vuelve predecible, se vuelve aburrida. Y cuando se vuelve aburrida, pierde la emoción y con ello pierdes al lector.
Y poquito más, gente, con esas 3 herramientas puedes mantener al lector enganchado. Un saludo a todos, un besazo y nos vemos en el próximo vídeo.